Hola, mi nombre es Mercedes y tengo 45 años. Vivo en México y quiero contarles una historia que cambió mi vida para siempre. Es sobre mi suegra, una mujer que creía que mi esposo no necesitaba a nadie más que a ella, y como esa obsesión por controlarlo todo terminó por destruir la relación con su propio hijo. Esta es una historia real, mi historia, sobre manipulación familiar, límites y la importancia de defender nuestro matrimonio. Si has vivido algo similar o conoces a alguien que esté pasando por esto, te aseguro que no estás solo. Al final de esta historia, entenderás por qué a veces es necesario tomar decisiones difíciles para proteger a nuestra familia. Antes de continuar, si este tipo de contenido te parece útil y quieres escuchar más historias reales como esta, te invito a que te suscribas al canal. Cada semana comparto experiencias que pueden ayudarte a reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Dale que este video si te está gustando y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Mi historia comenzó hace más de 20 años, cuando conocí a Roberto en una fiesta de cumpleaños de una amiga común. Él tenía 28 años y yo 25. Era un hombre guapo, trabajador, ingeniero civil con un futuro prometedor. Pero había algo que me llamó la atención desde el primer momento. Cada vez que sonaba su teléfono, se disculpaba y contestaba inmediatamente. Siempre era su mamá, Doña Esperanza. Al principio pensé que era lindo que fuera tan atento con su madre. Vengo de una familia donde respetamos mucho a nuestros padres, así que me pareció una buena señal. Roberto me contó que su papá había muerto cuando él tenía 15 años, y que desde entonces se había convertido en el hombre de la casa. Tenía 2 hermanas menores, pero según él, su mamá dependía principalmente de él para todo. Los primeros meses de noviazgo fueron hermosos. Roberto era detallista, romántico, y siempre me hacía sentir especial. Salíamos a cenar, al cine, a caminar por el centro histórico de nuestra ciudad. Pero pronto noté un patrón. Nuestras citas siempre terminaban temprano porque él tenía que pasar a ver a su mamá o llevarle algo que necesitaba. Cuando llevábamos 6 meses de novios, finalmente conocí a Doña Esperanza. Roberto me llevó a su casa un domingo para comer. La casa era bonita, de clase media, pero lo que más me impactó fue la cantidad de fotografías de Roberto que había por todas partes. En la sala, en el comedor, en los pasillos. Era como un santuario dedicado a él. Doña Esperanza me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer de 55 años, todavía atractiva, muy bien arreglada. Desde el primer momento pude sentir que me estaba evaluando, como si fuera una amenaza. Durante la comida, me hizo muchas preguntas, sobre mi familia, mi trabajo, mis planes a futuro. Pero lo que más me incomodó fue cómo trataba a Roberto. Le servía la comida como si fuera un niño pequeño, le cortaba la carne, le preguntaba si estaba rica, si necesitaba más sal, si quería agua. Roberto, por su parte, parecía completamente acostumbrado a este trato. Cuando intenté ayudar a levantar los platos, Doña Esperanza me dijo, no, mijita, tú eres la invitada. Además, yo sé exactamente cómo le gusta a mi hijo que se hagan las cosas en su casa. Esa frase me quedó grabada, su casa. No nuestra casa, sino su casa. Como si la casa fuera de Roberto y ella fuera simplemente la encargada de cuidarla para él. Después de esa visita, comencé a notar más cosas extrañas. Roberto me contó que su mamá le lavaba y planchaba toda la ropa, que le preparaba la comida y se la llevaba a su departamento, que manejaba sus citas médicas y hasta sus asuntos bancarios. Cuando le pregunté por qué no hacía esas cosas por sí mismo, me respondió, es que mi mamá insiste. Dice que nadie lo va a hacer como ella, y la verdad es que tiene razón. Además, ¿para qué voy a hacerla sentir mal rechazando su ayuda? Conforme nuestra relación se hizo más seria, Doña Esperanza comenzó a mostrar su verdadera cara. Empezó a llamar a Roberto a horas inoportunas, justo cuando estábamos cenando o viendo una película. Siempre tenía alguna emergencia, que se había descompuesto el refrigerador, que necesitaba que la llevara al doctor, que había escuchado ruidos extraños en la madrugada. Roberto siempre respondía a sus llamadas, sin importar qué estuviéramos haciendo. Me decía, perdóname, amor, pero es mi mamá. No puedo dejarla sola. Al principio traté de ser comprensiva.
Entendía que era su madre y que había enviudado joven. Pero las emergencias se hicieron más frecuentes y más convenientes. Un día, cuando llevábamos un año de novios, Roberto me invitó a acompañarlo a una cena familiar. Era el cumpleaños de una de sus hermanas. Pensé que sería una buena oportunidad para conocer mejor a la familia y para que doña Esperanza me viera como parte del grupo. Fue una de las noches más incómodas de mi vida. Durante toda la cena, doña Esperanza se dedicó a contar anécdotas sobre Roberto cuando era niño, sobre lo inteligente que era, sobre cómo todas las maestras decían que era especial. Hablaba de él como si fuera su mayor logro, su obra maestra. Pero lo que realmente me dolió fue cuando alguien preguntó sobre nuestros planes de boda. Doña Esperanza se adelantó a responder, ay, pues quién sabe. Roberto apenas está empezando a establecerse en su carrera. Creo que todavía es muy joven para tomar decisiones tan importantes. Además, cuando uno encuentra a la persona correcta, no hay prisa, ¿verdad? Roberto no dijo nada para defenderme. Se quedó callado, comiendo su pastel, como si la conversación no fuera con él. Esa noche, cuando me llevó a mi casa, le pregunté por qué no había dicho nada cuando su mamá prácticamente sugirió que yo no era la persona correcta para él. Su respuesta me dejó helada, ay, Mercedes, no exageres. Mi mamá no dijo eso. Solo dijo que no hay prisa. Y la verdad es que tiene razón. Estamos jóvenes, podemos esperar un poco más. Fue en ese momento que me di cuenta de que Roberto no era capaz de ver lo que estaba pasando. Su mamá lo había manipulado desde tan joven que él creía que esa era la forma normal de relacionarse. No podía ver que ella estaba saboteando nuestra relación. Los siguientes meses fueron una batalla constante. Doña Esperanza encontraba formas cada vez más creativas de interferir en nuestra relación. Organizaba planes familiares los mismos días que Roberto y yo habíamos acordado salir. Inventaba malestares físicos cuando sabía que íbamos a estar juntos. Llegó al punto de desmayarse en la calle para que Roberto tuviera que salir corriendo a auxiliarla, justo cuando estábamos celebrando nuestro segundo aniversario. Pero el colmo llegó cuando decidimos comprometernos. Roberto me propuso matrimonio en una cena romántica, y yo acepté feliz. Pensé que finalmente íbamos a formar nuestra propia familia y que doña Esperanza tendría que aceptar que su hijo ya era un hombre adulto. Me equivoqué completamente. Si pensabas que hasta aquí la historia era intensa, déjame decirte que lo que viene después fue aún más dramático. Si quieres saber cómo doña Esperanza intentó sabotear nuestra boda y las decisiones extremas que tuvimos que tomar para proteger nuestro matrimonio, quédate hasta el final. Y si esta historia te está pareciendo interesante, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tus comentarios también son muy importantes para mí, así que cuéntame si has vivido algo similar. Cuando anunciamos nuestro compromiso, la reacción de doña Esperanza fue teatral. Primero se puso a llorar, diciendo que estaba muy feliz por su hijo. Pero después, cuando Roberto salió de la habitación, me tomó del brazo y me dijo, espero que sepas en lo que te estás metiendo, mijita. Roberto es un hombre muy especial, muy sensible. No cualquiera puede cuidarlo como él necesita. Le pregunté qué quería decir con eso, y su respuesta me dejó sin palabras. Roberto ha sido el centro de mi vida desde que su papá murió. Yo he sacrificado todo por él, mi juventud, mis oportunidades, mi posibilidad de rehacer mi vida. Él lo sabe y me lo agradece. Espero que tú entiendas que el lugar de una madre nunca se puede reemplazar. Desde ese día, doña Esperanza se convirtió en mi peor pesadilla. Comenzó a llamarme directamente para platicar sobre los preparativos de la boda. Pero estas conversaciones eran en realidad interrogatorios disfrazados. Me preguntaba sobre mis planes de tener hijos, sobre si pensaba seguir trabajando después del matrimonio, sobre cómo pensaba cuidar a Roberto. También empezó a hacer comentarios sobre mis decisiones para la boda. Criticaba el lugar que habíamos elegido, el menú, mi vestido, la decoración. Siempre con una sonrisa dulce, diciendo que solo quería ayudar, que tenía más experiencia en estas cosas. Pero lo peor era cómo manipulaba a Roberto. Le decía cosas como, ay, hijo, Mercedes parece muy estresada con los preparativos. ¿Estás seguro de que está lista para el matrimonio?
Una mujer que no puede manejar la organización de una boda, ¿cómo va a manejar un hogar? Oh, me preocupa que Mercedes quiera una boda tan grande y costosa. ¿No crees que una mujer que realmente te ama preferiría algo más sencillo? Yo pienso que cuando una mujer ama de verdad, no necesita tanto show. Roberto empezó a llegar a casa con dudas que claramente no eran suyas. Me preguntaba si no creía que estábamos gastando demasiado dinero, si no sería mejor posponer la boda unos meses, si no creía que era mejor una ceremonia más íntima. Yo sabía que esas ideas venían de su mamá, pero cuando se lo decía, él se molestaba. ¿Por qué siempre piensas que mi mamá está detrás de todo? Estas son mis preocupaciones legítimas. Una pareja debe poder hablar de estos temas sin que tú pienses que hay conspiración. La situación empeoró cuando doña Esperanza comenzó a tener ataques de ansiedad cada vez que hablábamos de los planes de la boda. Según ella, el estrés de ver a su hijo casarse le estaba afectando la salud. Roberto, por supuesto, se sentía culpable y me pedía que fuera más comprensiva con ella. 3 meses antes de la boda, doña Esperanza me citó en un café para hablar. Pensé que finalmente iba a hacer las paces conmigo, que había entendido que Roberto y yo nos amábamos y que íbamos a casarnos con o sin su bendición. Otra vez me equivoqué. Esa tarde, doña Esperanza me dijo las cosas más hirientes que alguien me había dicho en mi vida. Me explicó que había estado investigando sobre mí, que había hablado con gente de mi trabajo, que había preguntado en mi colonia sobre mi familia. Me dijo que sabía que mi papá había tenido problemas con el alcohol cuando yo era niña, que mi mamá había trabajado como empleada doméstica para sacarnos adelante. No es que tenga nada contra ti personalmente, Mercedes, me dijo con una sonrisa falsa, pero Roberto viene de una familia decente. Él está acostumbrado a un cierto nivel de vida, a ciertos valores. Yo solo quiero asegurarme de que él no vaya a sufrir por casarse con alguien que no entiende su mundo. Le dije que Roberto conocía perfectamente mi historia familiar, que él me amaba exactamente como era, y que nada de lo que ella dijera iba a cambiar eso. Su respuesta me dejó sin palabras. Ay, mijita, los hombres no saben lo que quieren cuando están enamorados. Pero después, cuando la pasión se acaba, se dan cuenta de sus errores. Yo solo quiero evitarle ese sufrimiento a mi hijo. Esa noche le conté todo a Roberto. Esperaba que finalmente entendiera lo que su mamá estaba haciendo, que se indignara por la forma en que me había tratado. Pero su reacción fue completamente opuesta a lo que yo esperaba. Se molestó conmigo por haber tenido esa conversación con su mamá sin el presente. Me dijo que yo había malinterpretado sus palabras, que ella solo estaba preocupada por nuestro futuro. Cuando le pregunté si él también tenía dudas sobre nuestro matrimonio por mi origen familiar, me respondió, claro que no, Mercedes. Pero tampoco puedes culpar a mi mamá por preocuparse. Ella solo quiere lo mejor para mí. Fue en ese momento que me di cuenta de que Roberto nunca iba a defender nuestro matrimonio si eso significaba confrontar a su mamá. Él había sido condicionado desde tan joven a priorizar los sentimientos de ella sobre todo lo demás, que no podía ver que eso estaba destruyendo nuestra relación. Tomé una decisión difícil. Le dije a Roberto que necesitaba tiempo para pensar, que no podía casarme con él si no estaba dispuesto a poner límites claros con su mamá. Le expliqué que no le estaba pidiendo que dejara de quererla o de cuidarla, sino que entendiera que su esposa también merecía respeto y protección. Roberto me pidió que no exagerara, que después de la boda todo iba a ser diferente. Pero yo sabía que no era cierto. Si no podía defenderme durante el noviazgo, menos iba a hacerlo después del matrimonio. Cancelé la boda. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero también una de las más necesarias. Roberto se quedó en shock. No podía entender por qué yo estaba destruyendo nuestra relación por unos malentendidos con su mamá. Doña Esperanza, por supuesto, estaba encantada. Fingió estar preocupada por Roberto, pero yo sabía que por dentro estaba celebrando. Había logrado su objetivo, mantener a su hijo para ella sola. Los siguientes meses fueron terribles. Roberto me llamaba constantemente, me mandaba flores, me escribía cartas pidiendo perdón. Pero cada vez que le preguntaba si estaba dispuesto a tener una conversación seria con su mamá sobre límites y respeto, evadía el tema. Después de 6 meses sin vernos, Roberto apareció en mi trabajo.
Se veía mal, había perdido peso, tenía ojeras. Me dijo que había estado reflexionando sobre todo lo que había pasado, que había empezado a ir a terapia psicológica, y que finalmente entendía lo que yo había tratado de explicarle. Me contó que después de que cancelamos la boda, su mamá había intensificado su control sobre él. Ahora le revisaba el teléfono, le preguntaba dónde había estado cada minuto del día, le prohibía salir con amigos. Había llegado al punto de aparecer en su oficina sin avisar para llevarte el almuerzo, pero en realidad para vigilar con quién hablaba. Mercedes, me dijo, creo que mi mamá no está bien. Creo que tiene un problema serio, y yo he sido parte de ese problema al permitir que me controle así. Quiero cambiar, pero necesito tu ayuda. Esa conversación me dio esperanza, pero también fui muy clara con él. Le dije que si queríamos intentar de nuevo, necesitábamos reglas muy claras. Primero, él tenía que seguir yendo a terapia. Segundo, tenía que tener una conversación honesta con su mamá sobre límites. Tercero, tenía que mudarse a su propio lugar y empezar a hacer las cosas por sí mismo. Roberto aceptó todas mis condiciones. Durante los siguientes meses, trabajó muy duro para cambiar. Fue a terapia religiosamente, se mudó a un departamento propio, aprendió a cocinar, a lavar su ropa, a manejar sus propios asuntos. Pero la parte más difícil fue la conversación con su mamá. Cuando Roberto le dijo que íbamos a intentar de nuevo, Doña Esperanza tuvo una crisis nerviosa. Literalmente se desmayó y tuvieron que llevarla al hospital. Los doctores no encontraron nada malo con ella, pero ella insistía en que le dolía el pecho, que no podía respirar, que se sentía morir. Roberto estuvo a punto de ceder. Llegó a mi casa esa noche diciendo que tal vez era mejor esperar, que su mamá no estaba bien, que no podía causarle más estrés. Pero esta vez yo estaba preparada. Le dije que esa era exactamente la manipulación de la que hablábamos en terapia. Que su mamá había aprendido que fingir enfermedades era la forma más efectiva de controlarlo. Que si él cedía ahora, ella iba a usar la misma táctica por el resto de su vida. Fue un momento decisivo. Roberto tuvo que elegir entre seguir siendo el niño eterno de su mamá o convertirse en el hombre que quería ser. Afortunadamente, eligió bien. Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña pero hermosa. Doña Esperanza se negó a asistir. Dijo que no podía ser testigo de la destrucción de su hijo. Pero Roberto ya no se dejó manipular por su chantaje emocional. Los primeros años de matrimonio fueron un aprendizaje constante. Roberto tenía que desaprender años de condicionamiento. A veces, cuando Doña Esperanza llamaba llorando, él todavía sentía la urgencia de salir corriendo a rescatarla. Pero poco a poco, con la ayuda de la terapia y mucho trabajo de nuestra parte, aprendió a responder de manera más saludable. Ahora llegamos a la parte más importante de mi historia, lo que realmente cambió todo y nos permitió tener la familia que siempre soñamos. Si has llegado hasta aquí, significa que realmente te interesa saber cómo terminó esta situación. Te invito a que te suscribas al canal porque historias como esta te pueden ayudar a entender mejor las dinámicas familiares tóxicas y cómo manejarlas. También déjame un comentario contándome tu experiencia o tu opinión sobre este tipo de situaciones. Después de 3 años de matrimonio, Roberto y yo decidimos tener nuestro primer hijo. Fue un embarazo muy deseado y planeado. Estábamos emocionados de convertirnos en padres y de formar nuestra propia familia. Cuando se enteró de que estaba embarazada, Doña Esperanza cambió completamente su estrategia. De repente, empezó a llamar constantemente, no para hablar con Roberto, sino para hablar conmigo. Quería saber cómo me sentía, si necesitaba algo, si estaba cuidándome bien. Al principio pensé que tal vez finalmente había aceptado nuestra relación, que la idea de ser abuela la había hecho reflexionar sobre su comportamiento. Pero pronto me di cuenta de que tenía otros planes. Doña Esperanza comenzó a aparecer en mi casa sin avisar, siempre con la excusa de traerme algo para el bebé o de ayudar con los preparativos. Pero en realidad venía a inspeccionar todo, cómo estaba decorando el cuarto del bebé, qué productos había comprado, qué nombres estábamos considerando. Siempre tenía una opinión sobre todo. Que la cuna estaba mal ubicada, que la ropa que había comprado no era de la mejor calidad, que los nombres que nos gustaban no eran apropiados.
Cuando le decía que Roberto y yo habíamos tomado esas decisiones juntos, me respondía, ay, mijita, pero Roberto no sabe de estas cosas. Los hombres no entienden lo que necesita un bebé. Para eso estamos las mujeres que tenemos experiencia. Cuando nació nuestro hijo, Daniel, Doña Esperanza se convirtió en un huracán. Llegó al hospital antes que algunos de nuestros familiares, cargó al bebé sin pedir permiso, y empezó a dar órdenes a las enfermeras como si fuera la mamá. Cuando llegamos a casa, la situación empeoró. Doña Esperanza se instaló prácticamente en nuestra casa, con la excusa de ayudarme durante la cuarentena. Pero en lugar de ayudar, tomó el control total del cuidado del bebé. Me quitaba a Yanio de los brazos diciendo que yo lo estaba cargando mal, que se iba a acostumbrar mal, que no sabía cómo calmarlo. Cambió la rutina de alimentación que habíamos establecido con el pediatra. Movió cosas de lugar en el cuarto del bebé porque así era más práctico. Pero lo peor era cómo hablaba de mi hijo. Decía cosas como, ay, mi nieto, mi bebé hermoso, ven acá con tu abuelita que te quiere más que nadie en el mundo. Dile a tu mamá que la abuelita sabe cómo cuidarte mejor. Cuando le decía a Roberto que su mamá se estaba extralimitando, él me respondía que estaba muy sensible por las hormonas del posparto, que su mamá solo estaba tratando de ayudar. Parecía que habíamos retrocedido años en nuestro progreso. El punto de quiebre llegó cuando Daniel tenía 2 meses. Yo había salido al supermercado por 1 hora, dejando al bebé con Roberto. Cuando regresé, encontré a Doña Esperanza bañando a mi hijo, mientras Roberto veía televisión en la sala. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me dijo, ay, Mercedes, llegué y el bebé estaba llorando. Roberto no sabía qué hacer, así que me puse a ayudar. Ya ves que los hombres no entienden estas cosas. Esa noche, cuando estábamos solos, le dije a Roberto que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Su mamá no estaba respetando nuestro papel como padres. Estaba interfiriendo en la crianza de nuestro hijo y eso no podía continuar. Roberto me sorprendió con su respuesta. Me dijo, tienes razón, Mercedes. Cuando vi a mi mamá bañando a Yanio mientras yo estaba ahí, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Fue como si yo fuera invisible, como si no fuera el papá. Esa noche, Roberto y yo tuvimos la conversación más importante de nuestro matrimonio. Decidimos que era momento de poner límites definitivos. Acordamos que Doña Esperanza podía visitar a su nieto, pero con reglas claras. Tenía que avisar antes de venir, no podía quedarse más de 2 horas, y no podía tomar decisiones sobre el cuidado de Daniel. Cuando Roberto le comunicó estas reglas a su mamá, ella reaccionó de la peor manera posible. Gritó, lloró, dijo que éramos unos malagradecidos, que después de todo lo que había hecho por nosotros, la estábamos rechazando. Amenazó con no volver a vernos nunca, esperando que Roberto cediera como siempre. Pero esta vez Roberto se mantuvo firme. Le dijo, mamá, te amo, pero Daniel es mi hijo, no tuyo. Mercedes es mi esposa, no tu competencia. Si quieres ser parte de la vida de tu nieto, vas a tener que respetar nuestras reglas. Doña Esperanza no pudo aceptar los límites. En lugar de reflexionar sobre su comportamiento, decidió declararnos la guerra. Comenzó a llamar a otros familiares para quejarse de nosotros. Les decía que éramos unos ingratos, que no la dejábamos ver a su nieto, que Mercedes me había envenenado contra ella. También empezó a aparecer en lugares donde sabía que íbamos a estar, en el parque donde llevábamos a Daniel, en la panadería donde comprábamos pan, en la clínica del pediatra. Siempre fingía que era una coincidencia, pero era obvio que nos estaba siguiendo. La situación se volvió tan incómoda que decidimos tomar una medida drástica. Roberto y yo decidimos mudarnos a otra ciudad. Él había recibido una oferta de trabajo muy buena en Guadalajara, y pensamos que era la oportunidad perfecta para empezar de nuevo, lejos de la influencia tóxica de Doña Esperanza. Cuando le dijimos a Doña Esperanza que nos íbamos a mudar, tuvo una crisis nerviosa como nunca antes había tenido. Se tiró al suelo, gritó que le estábamos matando, que cómo podíamos alejar a su nieto de ella. Pero Roberto ya no se dejó manipular. Nos mudamos a Guadalajara cuando Daniel tenía 8 meses. Fue como quitarnos un peso enorme de encima. Por primera vez en años, pudimos vivir como una familia normal,
sin la interferencia constante de doña Esperanza. Roberto floreció en su nuevo trabajo. Yo conseguí un empleo en una empresa local. Daniel creció en un ambiente tranquilo, rodeado de amor y estabilidad. Tuvimos nuestro segundo hijo, Sofía, 2 años después, y luego nuestro tercero, Mateo. Doña Esperanza, por supuesto, no aceptó nuestra mudanza. Durante los primeros meses, llamaba constantemente. Lloraba por teléfono, decía que le estábamos matando de tristeza, que no podía vivir sin ver a su nieto. Pero cuando se dio cuenta de que Roberto no iba a ceder, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Después comenzó a mandar cartas. Cartas largas, dramáticas, donde describía su sufrimiento, su soledad, su dolor de no poder ver crecer a sus nietos. Algunas veces mandaba regalos para los niños, siempre con notas que decían cosas como de tu abuelita que te ama, aunque tus papás no me dejen verte. Roberto leía las cartas y yo podía ver que le dolían. Pero había aprendido a no dejarse manipular por la culpa. Sabía que su mamá estaba usando las mismas tácticas de siempre, solo que ahora por correspondencia. Cuando Daniel cumplió 5 años, doña Esperanza hizo su último intento desesperado de recuperar el control. Apareció en Guadalajara sin avisar. Había averiguado dónde vivíamos y llegó a nuestra casa un sábado por la mañana. Cuando abrí la puerta y la vi ahí parada, con maletas, como si fuera a quedarse, supe que era el momento de la confrontación final. Ella empezó con su actuación de siempre, que había venido porque no podía más sin ver a sus nietos, que estaba enferma de tristeza, que solo quería una oportunidad de ser la abuela que Daniel necesitaba. Pero Roberto ya no era el mismo hombre que había sido años atrás. Le dijo con mucha firmeza: «Mamá, viniste sin avisar después de que te dijimos claramente que no podías hacer eso. Esto demuestra que sigues sin respetar nuestras decisiones como padres. No puedes quedarte en nuestra casa». Doña Esperanza se puso histérica. Gritó, lloró, amenazó con llamar a la policía para que la ayudaran a ver a sus nietos. Pero Roberto se mantuvo firme. Le dijo que podía ver a los niños durante unas horas, pero que después tenía que regresar a México. Esa visita fue muy tensa. Doña Esperanza trató de comportarse como la abuela perfecta frente a los niños, pero yo podía ver que estaba fingiendo. Estaba evaluando todo, cómo habíamos educado a Daniel, cómo era nuestra casa, cómo interactuábamos como familia. Antes de irse, me pidió hablar a solas. Pensé que tal vez finalmente iba a disculparse, que había entendido que su comportamiento había sido dañino. Pero en lugar de eso, me dijo: «Mercedes, tú ganaste. Te llevaste a mi hijo, me quitaste a mis nietos, destruiste mi familia. Espero que seas feliz». Le respondí: «Doña Esperanza, yo no le quité nada. Roberto eligió formar una familia conmigo. Los nietos no son suyos, son nuestros. Y la familia no se destruyó, simplemente cambió. Usted tuvo la oportunidad de ser parte de esta nueva familia, pero eligió el control en lugar del amor». Esa fue la última vez que vimos a doña Esperanza en persona. Siguió llamando esporádicamente durante algunos años, pero las llamadas se fueron espaciando cada vez más. Roberto ya no respondía con la urgencia de antes. Había aprendido a poner límites emocionales. Ahora, después de casi 15 años viviendo en Guadalajara, puedo decir que tomamos la decisión correcta. Nuestros hijos han crecido en un ambiente saludable, sin manipulación emocional, sin chantajes. Daniel tiene 14 años y es un adolescente seguro de sí mismo. Sofía tiene 12 años y es una niña alegre y espontánea. Mateo tiene 10 años y es el más travieso de todos. Nuestros hijos conocen la historia de su abuela paterna, pero de manera apropiada para su edad. Saben que la abuela Esperanza vive lejos y que tiene problemas para relacionarse de manera saludable. No hablamos mal de ella frente a ellos, pero tampoco les mentimos sobre por qué no la ven. Roberto ha cambiado completamente. Se convirtió en el padre y esposo que siempre tuvo el potencial de ser. Ya no vive con culpa por haber puesto límites con su mamá. Entiende que proteger a su familia nuclear era su responsabilidad principal. Hace unos 5 años, doña Esperanza comenzó a tener problemas de salud reales.
Sus hermanas me llamaron para contarme que había desarrollado diabetes y presión alta. Me pidieron que convenciera a Roberto de que fuera a verla. Roberto y yo hablamos mucho sobre esa situación. Él quería hacer lo correcto, pero también tenía miedo de que fuera otra manipulación. Decidimos que él iría solo a visitarla, sin los niños y sin mí, para evaluar la situación. Cuando Roberto regresó de esa visita, me contó que su mamá se veía realmente mal. Había envejecido mucho, estaba más delgada, y por primera vez en su vida, parecía vulnerable de verdad. Pero lo más impactante para él fue darse cuenta de que ella seguía viviendo exactamente igual que cuando él se fue. Su casa estaba llena de fotografías de él y de los niños que había conseguido de redes sociales de otros familiares. Tenía un cuarto lleno de juguetes que había comprado para sus nietos, esperando el día en que pudiera dárselos. Había vivido todos esos años como si nosotros fuéramos a regresar en cualquier momento. Roberto sintió mucha tristeza por ella, pero también se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Su mamá nunca había aprendido a vivir su propia vida. Había puesto toda su identidad en ser la madre de Roberto, y cuando él se fue, se quedó vacía. Desde esa visita, Roberto empezó a llamarla una vez al mes. Conversaciones cortas, cordiales, pero con límites claros. Le contaba cosas generales sobre su trabajo, sobre cómo estaba, pero no entraba en detalles sobre nuestra familia. Ella siempre preguntaba por los nietos, y él le decía que estaban bien, pero no más que eso. Doña Esperanza sigue llamándonos de vez en cuando. Ya no lo hace con la frecuencia de antes, y ya no usa las mismas tácticas manipuladoras. Creo que finalmente entendió que esas estrategias no funcionan con nosotros. Sus llamadas ahora son más melancólicas que dramáticas. Habla de su soledad, de cómo extraña a su familia, pero ya no amenaza ni chantajea. A veces me da tristeza pensar en ella, sola en su casa, rodeada de recuerdos. Pero también sé que ella eligió ese destino. Tuvo muchas oportunidades de ser parte de nuestra familia de manera saludable, pero siempre eligió el control sobre el amor. Hace 2 años, cuando Daniel cumplió 12 años, Doña Esperanza le mandó una carta directamente a él. Era su cumpleaños y ella quería establecer contacto con su nieto mayor. Roberto y yo leímos la carta primero para asegurarnos de que fuera apropiada. En la carta, Doña Esperanza le contaba a Daniel sobre su vida, sobre cómo era Roberto cuando tenía su edad, sobre cuánto lo amaba aunque no pudiera estar cerca. Era una carta triste, pero no manipuladora. Por primera vez, parecía genuina. Le preguntamos a Daniel si quería responderle, y él dijo que sí. Escribió una carta muy madura para su edad, donde le contaba sobre la escuela, sus amigos, sus pasatiempos. Roberto y yo revisamos la carta antes de mandarla, pero no tuvimos que cambiar nada. Desde entonces, Daniel e intercambian cartas cada pocos meses. Es una relación muy limitada, pero es sana. Daniel sabe que puede preguntarnos cualquier cosa sobre su abuela, y nosotros siempre le respondemos con honestidad. Sofía y Mateo muestran menos interés en conocer a su abuela. Para ellos, la familia que conocen es suficiente. Tenemos a mis padres, que son abuelos maravillosos, y eso llena ese vacío familiar perfectamente. Roberto a veces se pregunta si hicimos lo correcto. Sobre todo cuando piensa en que Doña Esperanza está envejeciendo y que tal vez no tenga muchos años más de vida. Pero cuando vemos lo felices y equilibrados que son nuestros hijos, sabemos que tomamos la decisión correcta. Nuestros hijos no conocen el drama familiar tóxico. No han crecido escuchando peleas entre adultos, no han sido usados como armas emocionales en conflictos que no les corresponden. Han crecido en un hogar donde papá y mamá se respetan, se apoyan, y toman decisiones juntos. Daniel es un adolescente que puede hablar abiertamente con nosotros sobre cualquier tema. Sofía es una niña segura de sí misma que no tiene miedo de expresar sus opiniones. Mateo es un niño alegre que confía en que sus padres siempre van a protegerlo. Eso vale más que cualquier relación familiar forzada. Mi mensaje para todas las personas que están viviendo situaciones similares es este: no tengan miedo de poner límites, aunque sea con familia. El amor verdadero respeta los límites. La manipulación, el chantaje emocional, el control disfrazado de cariño, no son amor.
Roberto tuvo que aprender que ser buen hijo no significa permitir que tu madre controle tu vida adulta. Yo tuve que aprender que defender mi matrimonio no me convierte en una mala persona. Ambos tuvimos que aprender que proteger a nuestros hijos era más importante que mantener la paz familiar. Fue difícil, fue doloroso, hubo momentos en que dudamos. Pero mirando hacia atrás, no cambiaríamos nada. Nuestra familia es fuerte, unida y saludable porque tuvimos el valor de hacer los cambios necesarios. Doña Esperanza sigue llamando de vez en cuando. Ayer mismo llamó para preguntar cómo estábamos, para contarnos que había visto unas fotos de los niños que publicó mi cuñada en Facebook. Su voz sonaba cansada, más vieja. Ya no hay drama en sus llamadas, solo nostalgia. Roberto habló con ella unos minutos, con cariño pero con límites. Le contó que estábamos bien, que los niños estaban creciendo rápido, que él estaba contento en su trabajo. Ella le preguntó si algún día podría venir a visitarnos, y él le respondió que tal vez, cuando ella demuestre que puede respetar nuestras reglas. No sé si eso va a pasar algún día. Doña Esperanza ya tiene 75 años, y cambiar a esa edad es muy difícil. Pero la puerta no está completamente cerrada. Si algún día ella decide que prefiere tener una relación limitada pero real con su familia, en lugar de no tener relación alguna, nosotros estaremos dispuestos a intentarlo. Mientras tanto, seguimos construyendo nuestra vida. Roberto y yo llevamos 18 años casados, y nuestro matrimonio es más fuerte que nunca. Hemos enfrentado muchas pruebas juntos, y todas nos han hecho más unidos. Nuestros hijos tienen una vida normal, feliz, llena de amor y estabilidad. Van a la escuela, practican deportes, tienen amigos, sueñan con su futuro. No cargan con traumas familiares ni con lealtades divididas. Eso es lo más importante para nosotros. Y yo, Mercedes, a los 45 años, puedo decir que estoy orgullosa de las decisiones que tomé. No fue fácil enfrentarme a Doña Esperanza, no fue fácil pedirle a Roberto que eligiera entre su mamá y su esposa. Pero al final, no se trataba de elegir entre personas, sino de elegir entre patrones de comportamiento saludables y tóxicos. Mi consejo para cualquier persona que esté viviendo una situación similar es: confía en tu instinto. Si algo se siente mal en una relación familiar, probablemente está mal. No permitas que nadie te haga sentir culpable por proteger tu bienestar emocional y el de tus hijos. La familia no es solo sangre. La familia son las personas que te aman, te respetan, te apoyan en tus decisiones, y quieren verte feliz. A veces esas personas comparten tu apellido, y a veces no. Lo importante es rodearte de gente que contribuya positivamente a tu vida. Esta es mi historia, la historia de Mercedes, una mujer mexicana que tuvo que aprender a defenderse, a poner límites, y a construir la familia que siempre soñó. No ha sido perfecta, pero ha sido nuestra, auténtica, y llena de amor verdadero. Si esta historia te ayudó de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, o si simplemente te entretuvo, te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. No olvides suscribirte al canal para escuchar más historias como esta. Déjame un comentario contándome tu experiencia o tu opinión. Y comparte este video con alguien que creas que podría necesitar escuchar este mensaje. Recuerda, mereces relaciones saludables, respetuosas y llenas de amor verdadero. No tengas miedo de luchar por ellas, aunque sea difícil. Al final, vale la pena. Gracias por escuchar mi historia. Hasta la próxima.